pues, en lo referente a una serie de entrevistas que ahora vamos a estar presentando a partir de esta semana, el pasado lunes 27, como es del conocimiento de todos ustedes, de la mayoría de todos ustedes, el Canal 13 cumplió 25 años de estar al aire. Antes de tocarnos la suerte de estar en esta empresa, hubo gente que creó las bases. Nosotros como equipo hemos acordado dar un pequeño homenaje a esta gente. Es por ello que hoy empezamos con la entrevista con el señor José Camerino Márquez, que fue precisamente el 22 de octubre de 1984, cuando él, junto con don Carlos Castillo Barrios, sacó al aire el programa Esto es Deporte, un programa que pasaba los lunes de 9 a 10 de la noche y que precisamente abordaba lo mejor del acontecimiento local. Entonces, si te parece, Dante, Gerardo, vamos a escuchar los conceptos que tiene el señor Camerino Márquez de ese programa Esto es Deporte, que estuvo 5 años de estar al aire. El pasado lunes 27 de febrero, Canal 13 cumplió 25 años de estar al aire. Hablar de Canal 13 en cuestión de deportes es hablar del programa Esto es Deporte, que en la década de los 80 acaparó la atención del aficionado yucateco. Pero dejemos que el señor José Camerino Márquez, conductor y productor de este programa, nos hable de las anécdotas de esta emisión. El canal, como tú lo dices, necesitaba deportes, porque hasta antes de Esto es Deporte solamente había habido esporádicos programas deportivos y algunos eventos deportivos que había transmitido, por cierto, Jorge Blanco Martínez, fíjate lo que es la vida, y otras personas del deporte, ligadas con el deporte, aquí en Mérida. En aquella época, Pedro Sagüí, en paz descanse, me invitó por conducto de él, el ingeniero Rodríguez Abraham, que era el presidente municipal, crear un programa deportivo, y Pedro se acordó de mí. Yo tenía experiencia, venía de la Ciudad de México y yo había estado muchos años en radio, en XX, en la capital de la República Mexicana y en la W, y lógicamente pues yo le dije que sí. O sea, me interesó mucho, me llamó mucho la atención el hecho de hacer un programa deportivo en la ciudad de Mérida. Bueno, fue una cosa rara y un poco difícil. Estábamos discutiendo muchísimo el nombre. Se habló de ponerle de muchas maneras, incluso nombres muy rimbombantes, muy elegantes, nombres muy determinantes. Y de pronto, recuerdo que fuimos incluso, en paz descanse, a la casa de Pedro Sagüí Abraham, fuimos a su casa y con su esposa, me invitó a cenar, no nos salía nada, de pronto no salía nada, y yo de pronto empiezo a escribir una frase sobre una servilleta y le puse esto es deporte. Pedro, ¿no te gusta? Eso es deporte. ¡Uy, ahí está! Esto es deporte. Y ahí surgió Esto es Deporte como nombre. Decir algo así, una sola, no es muy fácil. Recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, recuerdo lo que hacíamos en los gimnasios. Para mí, ir a los gimnasios, Mario y amigos aficionados al deporte, es parte de la vida diaria del deportista, ¿no? O sea, el deportista, el boxeador, ahí se entrena, ahí se hace, ahí se forja, ahí surge. El deportista llamado boxeador, el luchador del boxeo, digamos, el que lucha por ser mejor, se forja en el gimnasio. Y por aquella época era muy difícil, ¿no? O sea, que alguien tuviera un programa en el cual fuera a los gimnasios. Pues ahorita también de momento recuerdo un día que falló la casetera y no hubo imagen. Simplemente las imágenes, y nos pasamos don Carlos Castillo y yo comentando toda la hora, en aquel tiempo no sé si era media hora, una hora creo que era. Una hora nos pasamos hablando de cuestiones que teníamos ya programadas, pero sin imagen. Y cuando salimos del programa nos dimos cuenta de que uno de los técnicos no había conectado la grabadora. Fíjense, no sé nada más lo que había pasado. Y nadie se dio cuenta y no encendía y le movían y yo los veía como sudaban, pero a mares, ¿verdad? Estaban desesperados porque no salía, y yo también. Es algo, ahí sí, porque si lo vamos a analizar por encima, si le vamos a quitar la tierrita a la mesa,
pues podríamos decir que está igual, ¿no? O sea, no ha habido muchos cambios, no veo yo mucho futuro, pero si lo vamos a ver desde el punto de vista profundo, ¿y por qué? Ahí sí está muy interesante. Yo les preguntaría, por ejemplo, a los directivos del fútbol profesional de Yucatán, ¿qué pasa con 15 años de trabajo? ¿Qué han hecho? Porque yo fui testigo de cómo se inició aquí el fútbol profesional en Yucatán, y yo veo que ha habido épocas de muy buen ambiente, un ambientazo colosal en el Carlos Iturralde, un ambientazo de muy buena entrada y mucho apoyo al equipo. Sin embargo, lo han dejado morir, por un lado. En cuanto al béisbol profesional, igual. En ocasiones yo preguntaría, yendo a la llaga, ¿por qué los Leones de Yucatán, teniendo una afición tan extraordinaria, un parque tan formidable, no tratan de tener un equipo tan sensacional como los Diablos Rojos del México, por ejemplo? A ese nivel o mejor, que lo podían sostener. O sea, yo pregunto esto a los directivos, ¿no es fácil, que no hay dinero, que Yucatán no responde? Yo creo que sí. Tanto en el fútbol como en el béisbol, yo creo que el panorama sería diferente. Es decir, yo creo que el problema en Yucatán son directivos, en ese sentido. Y en cuanto al boxeo, creo que el boxeo, y ya te lo dije hace rato, no siento que haya bajado. Lo que pasa es que el ámbito es otro. Pues crees que en ese momento no me acuerdo de la frase, será... yo en cuanto a frases le digo a mi esposa que yo en la Ciudad de México conocí a Alberto Cardeña, y Alberto Cardeña fue un hombre que yo admiré mucho, y él decía que prefiera, o que era preferible un puñetazo en la nariz, ¿verdad?, a un cuchillo en el estómago. Es decir, él prefería que el pleito fuera a golpes y no con cuchillos, ¿verdad? Eso es para evitar las bandas y todo eso, ¿no? Yo creé algunas frases, pero en radio, ahorita no me acuerdo si fue en radio o en televisión, la verdad no me acuerdo. En cuanto al mensaje, sí les voy a decir algo a todos los muchachos, a toda la gente joven y a toda la gente de siempre, del deporte. El deporte es lo más importante que hay, yo creo, en cuanto a labor social. En ese sentido yo soy convencido. La labor social del deporte es tan importante en la vida que yo pienso que una ciudad, un país sin deporte puede llegar a tener los más grandes conflictos. Y un poco la baja del deporte en nuestro país son los conflictos que estamos viviendo ahorita en este momento. Lamentablemente, en ese sentido, tengo que decir que el mensaje debe ser de que hagan más deporte y menos política, digamos. En ese sentido, yo siempre digo la frase eterna de Hemingway, ¿no? Lo que siempre decía él, que él decía, yo lo primero que leo en un periódico es la sección deportiva, porque es la única sección en la que está el triunfo del hombre sobre el hombre. Felicidades a todos los que nos ven, un saludo muy especial a toda la gente a la cual en aquella época tratamos de ser feliz y ahora tratamos por otros medios también y que sigan con ustedes, que son la savia nueva, que son la generación actual, que es lo que debemos impulsar, y apóyenlos, y los deportistas déjense entrevistar, porque a veces por andar huyendo ahí, porque es la única manera de darse a conocer, la publicidad. Los otros equipos, y también vamos a tener, siguiendo con el segmento de lo que hemos denominado un pequeño homenaje a la gente precursora de los cronistas deportivos en este canal, que pues como de todos es sabido, el pasado 27 de febrero cumplió 25 años de estar al aire. Tenemos una entrevista con el señor Carlos Castillo Barrios, que nos va a comentar naturalmente también su estancia a través del programa Esto es Deporte en la década de los 80. La primera transmisión de béisbol a través de Canal 3, esto fue en 1982 en aquel Juego de Estrellas, y la primera transmisión de básquetbol en la cancha de la Universidad Autónoma de Yucatán. Así que, pues interesantes conceptos va a vertir el señor Carlos Castillo Barrios, hoy también dentro del pequeño homenaje que estamos, pues el equipo de campeonato rindiendo a la gente que inició, que sentó bases en materia deportiva a través de este canal de televisión. Muchas han sido las páginas gloriosas del deporte yucateco en las que Canal 13 ha sido testigo. Hoy, en De Campeonato, siguiendo con el homenaje a los precursores, a los cronistas deportivos que hicieron fama en la década de los 80, les presentamos al señor Carlos Castillo Barrios,
conductor del programa Esto es Deporte y cronista deportivo de béisbol y básquetbol. Estas son las inquietudes del señor Carlos Castillo Barrios. Yo me inicié ahí en el 1982. Recuerdo que mi debut fue en el Juego de Estrellas, que te acuerdas que se inauguró el Parque Cuculcán, y en premio a ese gran parque, la Liga Mexicana le dio la sede del Juego de Estrellas. Entonces me hablaron y participé por primera ocasión haciendo entrevistas con los peloteros de la zona norte, a los cuales pues el público de aquí casi no conocía. Y yo recuerdo en aquella ocasión cuando pues era un poco primitivo el trabajo de la televisora. No había transmisiones en directo, sino se grababa en un cassette y vámonos. Cuando se completaba un cassette o se cortaba un inning, se enviaba al máster y de ahí salía al aire. Entonces cuando yo llegaba aquí a casa de ustedes, pues todavía podía yo ver los últimos 3 o 4 innings. Tuve la suerte, Mario, junto con el licenciado Juan Infante y Luis Cardeña, de estar en la primera transmisión a control remoto que hizo este Canal 13 desde la Ciudad de México. Fue la última serie del año de 1984 entre los Tigres y los Leones. Y me insistía don Francisco Medina, que era el director administrativo, me decía, por favor, que le presenten, pero usted está en el campo, usted va a presentar los juegos y la transmisión, pero desde el campo, pues no vaya a pensar el público que estamos en cabina y nada más llega la imagen. Bueno, fue muy bonito. Después tuve otras 2 experiencias, Mario. Primero, me mandaron a Villahermosa a transmitir yo solito 3 juegos. Híjole, pues ya el tercero ya me tuvo que dar la mano el compañero de Villahermosa, ya con la garganta agotada. Y otra fue la primera transmisión de básquetbol que se hizo desde la Universidad Autónoma de Yucatán. En México no se me olvida, bueno, en lo que a mí me corresponde. Al querer decir una palabra dije otra, pero era una palabra totalmente que no existe en el diccionario. Y me sentí en ese momento apabullado cuando ¿cómo se llama? El floor manager, nos dieron el equipo de 13 Visión de México. Y le dije, por mí, ¿qué le pasa? Le digo, pues fíjate, dije esto y lo otro. Bueno, hombre, me dice, señor Castillo, me dice, olvídese, me dice, todos cometemos errores, los mejores aquí en la capital cometen errores, y acuérdense usted de esto, no ha nacido el hombre perfecto. ¿Qué aliciente más grande te pueden dar gente que está con años metidas en la televisión? Bueno, yo te voy a decir esto, el programa Esto es Deporte nace por iniciativa y creación de un periodista ya desaparecido que falleció en el cumplimiento de su deber. En la mesa de redacción, bueno, ahí sufrió un derrame cerebral del cual ya no se recuperó, y me estoy refiriendo a Pedro Saúl Abraham, un hombre enamorado del béisbol, así, enamorado, esa es su pasión, el béisbol. A iniciativa de él se creó este programa, y entró a la televisora y movió, y la gente lo aceptó, y nos aceptó, y ahí nació el programa Esto es Deporte. Uno de mis logros que fue haber entrevistado a Fernando Valenzuela, que fue en la inauguración de la unidad que lleva su nombre, porque les voy a decir una cosa, Fernando Valenzuela no da entrevistas más que a ciertos medios informativos. Es una persona muy difícil de tratar. En ese momento, ya con el equipo, le cerré el paso. Después de que cortó el listón, ya no tenía dónde salir, y yo me abalancé con el micrófono. Tú le dije al camarógrafo, tú ve cómo me sigues, pero yo aquí lo corto. Y le saqué 2 preguntas nada más. Una de ellas fue que si a un ídolo como él llegaba un momento en que la popularidad le pesaba como una losa. Realmente, pues yo quiero avanzar, yo no quiero ya publicar nada, no por egoísmo, sino porque quiero avanzar, porque pues en realidad ya la vista me da problemas y tengo que estar trabajando, porque yo no estoy comentando, estoy copiando letra por letra todas las crónicas de béisbol que se han escrito ahorita hasta diciembre de 1980. Para acabar pronto, una sola crónica de béisbol me llevó un trabajo de 10 horas copiarla, porque marca historia dentro de la historia del béisbol en Yucatán, valga la redundancia, de que se hace una crónica de jugada por jugada, por primera vez. Sin embargo, pues
no ha habido oportunidad de publicar todos esos datos. Entonces, ese era el momento en que todo el mundo salía con la camiseta al frente, la vergüenza. Ahora, bueno, estoy un poco acatarrado, hoy no juego. Y el dinero por delante. En aquella época era la verdadera, salían a sudar la camiseta. Primero estaban los colores que otra cosa. Ramón Bragaña fue un pelotero que fue un ejemplo por su punto, ¿no? Y como ellos podemos decir, un montón de ellos. No, Mario, al contrario, yo te vuelvo a repetir. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Andrés Novelo, que pues fueron ya los pioneros después de otra época del canal, en que ya es necesario renovar las cosas, y no nos pueden decir que también somos del Parque Jurásico, ¿no? Qué bueno que ha salido tanta sangre nueva, Mario, para los cronistas, para los comentaristas, que es como se dice ahora de radio y televisión, porque ya eran unos solos, no, hay que renovarse, hay que renovarse o morir. Ustedes son la sangre nueva, ustedes son la sangre joven, ustedes están en el impulso, están en el empuje de la juventud, y eso es excelente, porque están en otra visión de las cosas. Mario, yo muchas gracias a ti, Andrés, y a Canal 13 por venir aquí a la casa de ustedes y por nuevamente estar en lo que fue mi casa durante algunos años, Canal 13. Muchas gracias y mucho éxito, Canal 13.